¿Qué hacemos los interioristas cuando no estamos trabajando? O por lo menos yo, no puedo hablar por todos, pero ¿qué hago yo? Ir a ver otros interiores, ir a ver otros espacios, inspirarme, descubrir lugares. Y hoy me he colado en un lugar que merece compartirlo. Imagínate que entras a un edificio del siglo XIX en el corazón de Londres y que así dejas todo el bullicio detrás y entras en la paz y la calma absoluta. Pues hoy te llevo conmigo a recorrer el Hotel At Sloan, que está en Chelsea, que es una auténtica joya del diseño británico con toque afrancesado, donde cada detalle habla de ese lujo silencioso que comentamos muchísimo últimamente, esos detalles que no gritan y susurran. Así que prepárate a descubrir cada detalle de este lugar y cómo puedes aplicarlo a tu espacio o cómo poder integrarlo en tu diseño. Lo primerísimo que llama la atención es la entrada. El que no haya carteles, no haya grandes luminosos, no haya grandes elementos que te digan esto es un hotel, esto es un hotel, no. Es más esa sensación de Members Club británico o incluso de entrar en tu propia casa. Y es que yo creo que eso es la intención al 100%. Llegas a tu propia casa en Londres más que llegas a un hotel. Y una vez pasas esa entrada y esa fachada y ese momento, siguen las sorpresas. Porque en vez de haber mostrador al uso y haber esa sensación de check-in tu tarjeta y con cierta frialdad a lo mejor que se vive a veces en hoteles, no, ni hay mostrador, ni hay ese momento, ni hay nada de eso. Entras en una biblioteca con unos muebles con esos tonos oscuros, esa sensación de los libros que te acompañan, esa sensación de salón en tu casa. Es absolutamente maravilloso, me encanta. Un edificio de 1888. La fachada he dicho que era totalmente a conservar, pero la rehabilitación dentro se hace hasta el más mínimo detalle para que sea cómodo y adecuado al 2025. Y sé que se tardaron 6 años en hacer la remodelación. Y cuando digo que esta joya británica tiene toque francés es porque el diseñador, el decorador es francés. Y que me perdonen los franceses por mi pronunciación, pero fue diseñada por Francois-Joseph Graf. No sé cómo se pronunciará de verdad. Y su misión es clara, es esa mezcla de lo clásico con lo contemporáneo y lo consiguió con gran maestría. Desde paredes tapizadas hasta la iluminación que tiene más de 20 lámparas, creo que son de Benson, de Arts and Crafts, cada elemento, yo creo, en este lugar es una auténtica obra de arte. Anécdotas y aplicaciones y lo que yo me fui encontrando y cómo lo podemos hacer en nuestro interior. Primero, la sala principal es el lugar donde os digo que se entra a una biblioteca. Clave la mezcla de materiales, la oscuridad y la luz tenue para no tener esa sensación de estar sobreexpuesto y sobreiluminado, ¿no? Como de no eres el foco, sino que estás en un lugar que te tiene que dar paz. Y arte perfectamente seleccionado para acompañar en las paredes. Si tú quieres conseguir esto en tu entorno o en tu casa, es aplicar texturas, capas, el layering que hicimos y las texturas, mezclar ese terciopelo que da esa riqueza con el lino que lo hace un poquito más informal. Es ese yin y el yang, esa mezcla de materiales que hace el conjunto. Y siempre es importantísimo controlar muchísimo la iluminación, que no sea demasiado foco y que sea calmada. De ahí me voy directamente a la última planta, al restaurante. Uno piensa en restaurante y dice un espacio grande, muchas mesas. Todo lo contrario. Yo creo que si tuviéramos que definir este hotel, sería un hotel íntimo, en el sentido de que te da intimidad. Cada mesa, aunque estén juntas, parece que están realmente separadas. Algunas zonas son un poco más privadas, pero incluso en las zonas centrales sí se tiene esa sensación de estoy en mi propio espacio. Es imposible no fijarse en las lámparas, no fijarse en los panelados, no fijarse en todo lo que hay alrededor y sentir ese detalle. Y he leído que la inspiración del hotel o su inspiración es la Inglaterra victoriana. De ahí yo creo que son todos los volúmenes y todas las capas. Y a nivel restaurante está todo absolutamente pensado. Yo creo que se ha analizado hasta lo que pesa la cubertería, se ha analizado la cristalería, la mantelería, absolutamente todo. Porque al final en estos espacios la experiencia es un conjunto. Y por supuesto que la comida es importante, pero el espacio, el entorno y todo tiene muchísimo peso en estos lugares. Y si tú quieres aplicar algo así en tu espacio o en tu comedor, yo diría que habría que focalizarse muchísimo en
nivel acústico, hacer esas capas y hacer esos elementos y esa mezcla de materiales para conseguir ese control acústico, cortinas, elementos panelados, todo eso hace que no haya ese eco que se quiere evitar en lugares donde uno quiere socializar y tener cenas y comidas y en cierta manera poder llegar a gritar sin que sea gran problema. Las habitaciones, no me he podido colar en ellas, pero todas analizadas y diseñadas de manera individual. Detalles para cada una de ellas. Mantener ese estilo tradicional, pero todas las comodidades contemporáneas. A modo de curiosidad, algunas estanterías están talladas e inspiradas en Peacock Room de James McNeill Whistler y hay bastante representación de jarrones cerámicos y he visto que muchos de ellos son de Singapur. Una mezcla que da un balance espectacular. En tu caso, si quieres transformar tu hogar en un santuario de paz y la habitación en ese lugar, lo decía el otro día. Igual, todas las sábanas blancas, ese algodón egipcio, esa tela que da sensación de aquí voy a dormir bien, porque realmente el descanso es un lujo que deberíamos poder permitirnos todos y el poder entrar en esa cama perfectamente hecha es algo que podemos conseguir todos. Y otra vez, ningún cartel, ningún detalle, solamente lo descubres si realmente sabes que existe y quieres ir ahí, el bar, en el sótano. Un bar totalmente inspirado en los bares clandestinos, en la prohibición, en esa oscuridad. Parece absolutamente una película de Al Pacino. Me encantó el suelo y la mezcla de geometrías y la mezcla de colores. Me encantó la oscuridad. Hay una chimenea de mármol que es una auténtica joya y las telas y algunos sofás tapizados con ciertos florales que ya hace tiempo dije. Esa es una tendencia que va a venir en 2025 muchísimo. Todo el conjunto es como un cuento y es un homenaje a la exclusividad discreta. Es como un grito al solo lo vas a encontrar si sabes dónde buscar. Así que en resumen, yo diría que este lugar es un grito al susurra con el diseño. Susurra, analiza, busca todos los detalles, ponlos juntos y se generan auténticas obras de arte. La manera en la que se ilumina, los detalles en los materiales, el entrar y la manera que te hace sentir al entrar simplemente. Me encanta cómo está todo analizado y estudiado. Y en tu caso me encantaría saber dos cosas. Una, ¿cuáles son los detalles que a lo mejor os ha gustado más de este hotel? ¿Qué es el punto que os ha llamado más la atención? Y dos, si alguno tiene alguna recomendación de algún hotel o lugar que a él o a ella le haya maravillado por completo. Creo que no me he presentado. Soy Miriam Prada, soy interiorista. Y en Londres, aparte de hacer proyectos que me encantan, intento colarme y descubrir lugares como este. Y ya que lo hago, pues lo comparto. Muchas gracias por pasaros por aquí y hasta la próxima semana. Tener esa sensación de estar sobreexpuesto, para no tener esa sensación de perdonadme los franceses, que me perdonen los franceses por mi pronunciación. ¿Por qué? Me cuesta. Es que es mucho mejor sin luz. Me quedo ciega.